Entonces, después del partido y a raíz de lo que pasó, primero quiero decirles, el entrenador mexicano, como vieron en Only Fanáticos, estuvo permanentemente interactuando con el público, con el cuarto árbitro, hasta con Edwin Rodríguez, que al final se terminaron dando la mano. Eso no se tiene que dar. Que el entrenador rival le dé la mano a un rival después de decirle algo, no se debe dar en un partido. Y en algunas partes él hacía la mala seña, Javier Aguirre. No sé si está la imagen de la mala seña, yo la publiqué en mis redes. La mala seña, varias veces que el público le gritaba cosas a Javier Aguirre, que es un gran entrenador, él hacía la mala seña. No la quiero hacer yo, pero es cuando uno deja el dedo medio, que es este, lo deja levantado y agacha a los otros. Y a cada rato que le gritaban algo, él hacía eso. Faitelson, al término del partido, esto fue lo que dijo. Yo, con todo respeto, digo, no lo van a hacer la CONCACAF y está mal que yo lo pida, pero yo, si fuese la CONCACAF, no solamente vetaría el estadio, también le quitaría el triunfo a Honduras esta noche. Ah, ¿sí? ¿Ah? Pero ¿y los de abajo qué culpa tienen? Los de abajo, que paguen, que aprendan, porque ese tipo de situaciones no puede No, David, pero a ver, con el grito homofóbico a México ya le hubieran tenido que quitar cualquier cantidad de partidos. El grito homofóbico está mal. Está bien, y nos multan y nos vetan y tal, pero de la cancha. Que maten a alguien un día. Pero quitarle el triunfo a Honduras, David. ¿Tú no viste la agresión hoy que le dieron a Javier Aguirre? Pero David, esto pasa, a ver, no está bien. Pasa en todos lados, pero que no es que no esté bien, está muy mal. Pero quitarle el resultado a Honduras. De la Rosa. No, estás siendo exageradísimo. Estás siendo muy exagerado. No, yo creo que muy exagerado. ¿No viste el impacto sobre Aguirre? Pero si los propios futbolistas de Honduras fueron con Javier para ver cómo estaba. Eran los primeros, Reinaldo Rueda, los futbolistas. Tendría que pagar la Federación Hondureña, tendría que pagar por lo que ha hecho hoy. Una multa, sí, un veto también. En cancha, no cuidó la seguridad en su estadio. No la cuidó. Permitieron entrada de lata de cervezas. No se puede jugar el fútbol ¿en qué reglamento? Así. En el fútbol no es de vida o muerte. El fútbol no vas a ver si llegas vivo a tu casa en la noche. El organizador cometió un grave error. Desde hace mucho tiempo esto estaba corregido. No se debe permitir la venta de ningún tipo de bebida en envase. Así de claro. Si se venden cervezas o refrescos o lo que sea, se tienen que voltear en un vaso de cartón. Eso es. No entiendo, y en esto la federación tiene que aclarar, creo que hay un comunicado de la Federación Hondureña, tiene que aclarar cómo fue que se coló al estadio bebidas en lata, porque fue una bebida enlatada la que golpeó en la cabeza de Javier Aguirre, que ese hecho ocurre a cada rato en el fútbol mexicano. Aquí está la imagen. Pero no importa, no pasa nada, dice. Incluso después en la conferencia de prensa esas son las ultras, ¿no? Esto fue al final del juego cuando viene a saludar a Rueda. Yo, sinceramente les digo, no justifico para nada un tipo de, incluso lo dije en el relato, no justifico, porque además esa lata le pudo haber pegado a Rueda, que nunca provocó al público, pero o sea, aquí esto ya lo habíamos superado. Ya sabíamos que el Estadio Morazán tiene muy cerca al público. Lo peor de todo es que, el que tiró esa lata pagó 3,000 pesos por entrar ahí. O sea, lo primero que yo pedí el viernes en el relato, encuentren al delincuente que lanzó esa lata. Porque quien pierde es Honduras, porque puede ser que le castiguen en su estadio. Seguro que le ponen un castigo económico. Por culpa de alguien que le responde a Javier Aguirre. O sea, fíjense que había un montón de policía, me acuerdo, porque yo di una vuelta antes de empezar el partido, yo hice una antesala en redes, en TikTok, no sé si todavía está en TikTok, hice una antesala y sobre todo pasé por el lado donde va la gente que paga menos, la gente humilde, que hace un gran esfuerzo por ir,
el sector de Sol. Y ahí había así prácticamente una barrera cerrada de policías. Pero no vi la misma barra de policías viendo hacia el palco y las sillas, que es donde pagan más cara las entradas. O sea, la gente más malcriada en Honduras es la gente que tiene billete, la gente que de repente empieza a tener billete. Y lo digo con toda disculpa, pero tenemos que ser un poco más respetuosos, o bastante más respetuosos. Veamos el comunicado de la Federación Hondureña. Lamenta y condena con firmeza las acciones de un reducido grupo de aficionados que no representan. De acuerdo. Estos incidentes absolutamente reprochables. De acuerdo. No definen la conducta de la mayoría de los asistentes al estadio. La Federación rechaza categóricamente las palabras, gestos obscenos y actitudes provocativas por parte del entrenador de la selección mexicana, quien insultó y provocó a los aficionados hondureños desde el inicio del encuentro. Este tipo de comportamientos resultan totalmente inaceptables en el fútbol, porque representan una evidente provocación. De manera respetuosa pero firme hacemos un llamado a CONCACAF para que de igual forma aplique el reglamento a este tipo de actuaciones de personas que por su condición de figuras públicas deben ser ejemplo de educación y buen comportamiento. El caso de Javier Aguirre. Hay una parte de la conferencia de prensa que la vi después en Fútbol a Fondo, donde Javier Aguirre dice, no, el golpe normal, son cosas del fútbol. Y ese pedacito, amigos de la FENAFUT, es fundamental. Tenés el pedacito donde él dice, son cosas del fútbol. Ponelo, por favor, Gonzalo, a ver. Honduras, que está sufriendo la tormenta tropical Sara. También quisiera solidarizarme con la gente de España, de Valencia, de Málaga, por el Dana, por la Dana, gente que ha perdido plazas, que ha perdido familia, que ha perdido coches, que ha perdido parte de su vida. Y por último, saludar a mi amigo Primitivo, que lo vi el otro día en televisión. Saludo a Primitivo Maradiaga. Gracias. Ahora sí, es fútbol y yo creo que el cauce del partido fue limpio, fue aguerrido. Ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas y al final nos desoló. Un periodista le pregunta sobre el golpe y él dice son cosas del fútbol. O sea, prácticamente ignora, porque se da cuenta que el que provocó eso fue él. O sea que le pediría a la FENAFUT que busque la pregunta completa. Bueno, aquí están las fotos, que no lo hizo una vez, donde deja parado el dedo medio y agacha a todos los demás, y cada vez que le gritaban algo, él hacía eso. Cuando usted hace eso, cuando usted le hace una mala seña a alguien, pues en Honduras él debe saber, y aquí por hacer eso te pueden disparar, porque en Honduras estamos en estado de excepción. Y si le haces la mala seña a alguien y te dispara, no pasa nada. Honduras vive en un estado de excepción. Entonces, él es culpable de eso. Y a la federación le pido que pida la declaración de él al final del partido completa, porque aquí solo le cortaron la pregunta, donde se le pregunta y él dice son cosas del fútbol. No pasa nada, o sea, estoy acostumbrado a este tipo de golpes. Comunicado de la FIFA, de Gianni Infantino, respecto al incidente. Dice Gianni Infantino, presidente de la FIFA: me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. No hay lugar para la violencia en el fútbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Sin excepción, en el fútbol todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disfrutar de nuestro deporte. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles. Miren, esta papada es profesional, hombre. No es cualquier perico de los palotes que va a organizar esta cosa. Y lo digo con todo respeto. El Estadio Morazán es nuestro fortín. Ahí México, como lo anticipé en todas las entrevistas, México no nos puede ganar, ni siquiera nos empata. Lo van a castigar ese estadio. Pero por
una provocación de un entrenador. Y eso es el fútbol, es así. La gente que tiene pisto en Honduras para chupar y para zampar latas al estadio, con permiso a saber de quién, tiene que entender que esos 3,000 pesos que pagó por entrar al estadio le cuestan a Honduras un montón de dinero. Esta multa que le van a meter a la Federación de Honduras no baja de 1,5 millones de lempiras. Y de repente me quedo corto y llega a los 2 millones de lempiras. Pero eso no es todo, que para un pobre como Honduras es bastante daño. El problema es que nos pueden castigar ese estadio. Y del punto de vista de los capitalinos, pues los partidos del próximo año, los dos eliminatorios, bueno, los dos ya no jugamos eliminatorios, los dos eliminatorios son, hay uno contra Antigua. Ese partido contra Antigua va a tener que jugarse en Tegucigalpa, no importa porque Antigua es realmente muy fácil. Pero los juegos decisivos de Honduras, que son septiembre, octubre y noviembre, 3 juegos de local en la cuadrangular clasificatoria para el Campeonato Mundial, es muy probable que esté castigado el Estadio Morazán. Por lo tanto, habrá que jugarlos en Tegucigalpa. Perdemos la cercanía del público. O sea, Honduras no necesita que le hagan daño. Se lo hace a sí mismo por no tener cámaras de seguridad y por no atender que los policías siempre tienen que estar viendo al público. ¿Había policías viendo el partido o viendo al público? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la instrucción que se dio a los policías encargados de estar frente a tribuna preferencial y palcos, que es donde van los más malcriados? Pausa comercial, ya regresamos.